Romanos capítulo 8, versículo 14, y que cuando la verdad, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre se hará fe en la tierra, y hablábamos hace un tiempo atrás de una enseñanza que está hablando justamente si va a hallar fe en la iglesia. Y la iglesia, evidentemente, hermanos, prácticamente no tiene fe. Son muy pocos los que tienen fe. Y vemos a veces también, hermanos, que son muy pocos los que tienen gratitud a Dios. Mucha gente que va a la iglesia, hay iglesias a las cuales la gente va porque se pone bueno, porque la alabanza, porque el rock, porque esto, porque la gente que nos encontramos, que van más para tener un encuentro con los amigos que para verdaderamente buscar a Dios. Son muy pocos los que hoy van a la iglesia a buscar a Dios, aunque a Dios lo podemos buscar en nuestro cuarto, en lo privado, pero van con un corazón dispuesto, van con un corazón agradecido, van por gratitud. Eso es algo que ya se perdió, hermanos, algo que el cristiano perdió. Y vamos a ver por qué el cristiano perdió eso. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14, y damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Reitero, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hasta aquí amén a la palabra, podemos tomar asiento. Y veníamos hablando en cultos anteriores, bueno, ayer trajimos la enseñanza acerca del pastorado femenino, pero no recuerdo cuándo fue, el miércoles me parece que fue, estuvimos hablando acerca de la mente carnal y la mente de Cristo. Hermanos, que la carne no produce ninguna influencia benéfica para los hijos de Dios, pero que lamentablemente mientras estemos en el cuerpo, la carne está. Que necesitamos nosotros, si mal no recuerdo, necesitábamos permitirle a Dios que Dios pueda obrar de tal manera en nuestra vida para que el Espíritu Santo cobre supremacía. Porque recién cuando el Espíritu Santo cobra supremacía, la carne queda subyugada, pero no queda totalmente derrotada, no queda muerta. La carne no está muerta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La carne siempre está vivita. Pero lo que sí, hermanos, puede ser subyugada por el Espíritu Santo. Por eso es necesario nosotros andar en el Espíritu. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos, ser, gloria a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Decíamos también, habíamos compartido, si mal no recuerdo, un pasaje en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, donde decía que, versículo 4 decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y hablamos de esas fortalezas que el enemigo levanta aquí en la mente. Hablábamos también, hermanos, que esta era una guerra de argumentos. O sea, esta no es una batalla, hermanos, en la que nosotros vamos al diablo y nos agarramos los cachetazos con el diablo. No. Esta es una batalla de argumentos y testimonio tenemos de la palabra de Dios a través de lo que le aconteció a Jesús, de lo que tuvo que enfrentar Jesús ahí en el desierto, cuando tuvo que enfrentar al diablo, cuando tuvo que confrontarlo con la palabra de Dios, y siempre dijo: escrito está. En ningún momento vimos a Jesús, hermano, corriendo al diablo con un cascote, con una lagartija o tirándole con algo para hacerle daño. No, sino que sí vimos a Jesús confrontando a Satanás con la misma palabra. Entonces, entendimos a partir de eso, hermanos, que esto es una batalla, esta es una guerra de argumentos. Y como es una guerra de argumentos y esta pelea, esta batalla se desarrolla en la mente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con qué estamos alimentándonos. Es algo que nosotros tenemos que tener sumo cuidado de ver, hermanos, con lo que nos estamos alimentando. Yo me encontré con un hermano que era pastor, lo encontramos en la calle, ¿no? Y empezamos a hablar de algunas situaciones, y le digo, yo cometí un error hablando con otro pastor, que es conocido nuestro, por una situación de gente que congrega con vos ahora, pero que ahora los veo convertidos, pero en su momento fueron uno de los peores dolores de cabeza que tuve en el ministerio. Así todo, la nena me dijo quién era, le digo sí, la nena de esta gente prácticamente se estaba muriendo, oramos, Dios le devolvió la vida, un milagro instantáneo, espectacular, algo tremendo lo que Dios hizo instantáneo en la vida de esta niña.
y después lo que aconteció en detrás. Le digo, pero el tema no es ese, porque ahora me gozo porque los veo con vos, los encontré otro día cuando nos encontramos, que nos saludamos ahí, y los veo que él no, porque él es más quedado, ¿no? La esposa la que es cuello, pero veo que la hermana está un poco más convertida, digo, y eso produce alegría, produce gozo, porque bueno, empezaron con nosotros los empezamos a guiar, cuando tuve que corregí muy duro, tajante, y se luchó, se enojó y se fue mala, ¿no? Y en ese momento hablando muy mal y difamando, diciendo un montón de cosas, pero entiendo que era justamente el fruto de cuál era su situación, estaba en la carne, era carnaza. O sea, no podemos pretender que la persona después que fue prácticamente expulsada del ministerio por situaciones que se fueron totalmente de los parámetros normales, que la persona salga y diga, ¡ay, qué bendecida que es esta iglesia! Va a salir hablando mal, porque es una persona que está todavía en la carne, todavía no está convertida, una persona que todavía no nació de nuevo. Le digo, pero yo cometí un error, y le digo, yo comenté, un pastor, estábamos hablando, y me dijo así, así, y yo los conozco, ¿de dónde? ¿Y dónde los conoce? Y los conozco de así. Yo hice este comentario y después me entero de que este pastor fue y le dijo a otro pastor. Ahora yo no sé, hermanos, en boca de cuántos cayó este comentario, cuántos dicen gloria a Dios. Digo, en algún momento voy a tener que, cuando los vea, a este matrimonio, los voy a bendecir, les voy a pedir perdón. Ellos no van a saber por qué, pero yo les voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento por ahí algo puede empezar a dar vuelta. Me dice, no, porque el pastor es esto, no. Lo que tenemos que entender es esto, les digo. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros que somos cristianos, más cuando somos ya pastores. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una guerra de argumentos, hermanos, y esa lucha se pelea en la mente. Y hablamos de unas cuantas situaciones de este varón, lo que tenemos que hacer es orar, no es un mal hermano, así. Entonces hay que orar para que Dios vaya haciendo la obra. No sé cuántos años tendrá, pero si en tantos años Dios no hizo la obra, bueno, porque no se lo está permitiendo. Pero conforme sean nuestros pensamientos, así vamos a ser nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una lucha que siempre está, hermanos, en la mente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué nosotros nos estamos alimentando. Porque conforme a lo que nos alimentemos va a ser lo que nosotros hagamos. Decía, este varón es un siervo de Dios, pero hay que tener cuidado, no hay que contender. Vos ahí no. Por un momento me quise airar por esto y por otro, no, tranquilo. Aprendé a escuchar y tranquilízate, porque se van a empezar a levantar, te van a empezar a difamar, se van a meter con tu familia, todo, pero eso es parte del proceso de Dios en la vida del cristiano. El tema está que nosotros, conociendo, hermano, como Dios tiene que tratar con nosotros, tenemos que tener una mentalidad renovada. ¿Para qué, hermanos? Para poder transmitir algo bueno. Esta lucha se produce en la mente. Cuando habla de argumentos, está hablando de palabras. Es una lucha de palabras. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una lucha de palabras. Cuando uno comienza a pelear con alguien, no empieza la trompada. ¿Cómo empieza? Lo empiezan profiriendo insulto. Un insulto chiquito, uno más grande, y cuando ya no había más insulto, ya empiezan los cachetazos. Pero todo comienza siempre ¿con qué? Con una discusión. ¿Y la discusión en qué se basa? En argumentos. O sea, esto es una guerra, hermanos, de argumentos. Esta batalla es una batalla de argumentos. Ahora, nosotros vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 5. Tenemos que ver por eso, hermano, de qué nos estamos alimentando. Porque, gloria a Dios, conforme a como nosotros pensemos, va a ser nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:5, ya lo habíamos visto también en la enseñanza anterior a la del miércoles, o sea, la anterior a la del sábado, a la del miércoles. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, el ocuparse, gloria a Dios, de la carne es muerte. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Más, gloria a Dios, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, si nosotros nos estamos alimentando con todo aquello que es fruto de la carne,
Es evidente, hermanos, que nuestros pensamientos van a ser carnales y nuestras actitudes, por ende nuestras reacciones van a ser totalmente carnales. Pero dice que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y pensar en las cosas del Espíritu es pensar continuamente en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tengamos que enfrentar alguna situación en nuestra vida, tenemos que tener siempre una palabra, hermanos, a flor de labios. ¿Para qué? Para poder confrontar a todo aquello con lo que se levante el enemigo. Ahora, esta palabra pensar, habíamos visto el otro día, gloria a Dios, es, la palabra piensan es el froneo del griego, y era, gloria a Dios, ejercitar la mente, pero con cierto grado de aprobación. ¿Qué es eso? Está diciendo que pensar significa ejercitar nuestra mente. O sea, ¿de qué manera? Estoy pensando continuamente en algo. ¿Para qué, hermanos? Para que después de haber pensado tanto en eso, termine aprobándolo, sea bueno o sea malo. Por eso, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, decía recién la carta de los Romanos, son los hijos de Dios. Solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los demás, los que no son guiados por el Espíritu, no pueden ser hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que marcar bien esta diferencia en este tiempo, hermanos, entonces, y entender que esta lucha se desarrolla, el campo de batalla es la mente. Ese es el campo que el enemigo ha elegido para pelear esta batalla. Él es el que eligió el campo en donde pelear esta batalla. Y ahí la pelea. Y la mayoría de las veces lo termina ganando. Ahora, pensar con este grado de pensar estas cosas con cierto grado de aprobación, significa, hermano, que la mente comienza a deleitarse en esas cosas. La mente comienza a deleitarse en esas cosas. Hacía yo, si mal no recuerdo, hacía la referencia de que comienzan a deleitarse y mientras se deleitan en esas cosas van intentando aprobar esos pensamientos. Pueden ser buenos o pueden ser malos, hermanos. Si tenemos pensamientos de la palabra de Dios, dice Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿en dónde? Acá. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay otros que se deleitan en otras cosas, hermanos, que no son la palabra de Dios. Y se deleitan de tal manera que terminan aprobando, hermanos, lo que están haciendo. El pedófilo, el violador, se deleitó tanto tramando una violación que cuando agarró a la joven o el niño lo violó y se deleitó. Y llega un momento que él lo aprueba y dice, no, porque ella me buscó o porque él me buscó o porque... Pero siempre está buscando la forma, ¿para qué? Para poder justificar su acción. Siempre está buscando la forma, hermano, de autoaprobar aquello que está haciendo, sabiendo que lo que está haciendo está mal. ¿Van entendiendo lo que significa pensar, gloria a Dios? Entonces los que piensan en las cosas de la carne terminan aprobando las cosas de la carne. A veces pensamos tanto, hermanos, en las cosas de la carne, que terminamos haciendo cosas sabiendo que están totalmente errados o contrarios a la voluntad de Dios, pero decimos, pero bueno, yo sé que Dios me entiende. ¿A cuántas veces le pasó? Saben que están haciendo mal, pero Dios me entiende. O sea, se están deleitando tanto en eso que ustedes están haciendo, que terminan aprobándolo, sabiendo que está mal. Saben que está mal, pero lo siguen haciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa batalla se libra en la mente. En Mateo capítulo 15, versículo 19 habla de que todo lo malo nace en el corazón del hombre. Todo lo malo, hermano, no viene de afuera. Lo malo viene de adentro. A veces podemos encontrarnos con las personas y decir, a ver, esta mujer, ay, ¿tiene pinta de mala o no? Yo me voy a dar cuenta si es mala cuando habla. ¿Cuánto dicen amén? Porque todo lo malo viene de adentro, no viene de afuera. Muchas veces pensamos que lo malo viene de afuera y Jesús dijo, no. Lo que contamina no es lo que entra. Así decía allá, ¿te acordás, Ricardo? Y fumaba marihuana y enseñaba la palabra. Pero hermano, ¿cómo vas a estar fumando marihuana? No. Dice la Biblia.
que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y él hacía sus reuniones, como era Ana, que hacía su círculo, todos drogándose, fumando marihuana y enseñando la palabra. Un desastre, una secta. ¿Por qué? Porque malinterpretaron la palabra, sus pensamientos eran malos, él se deleitaba en esas cosas y terminó aprobando lo que estaba haciendo sabiendo que estaba mal. Ahora, todo lo malo no viene de afuera, todo lo malo sale. Santiago dice, si mal no recuerdo, matáis y ardéis de envidia y no tenéis lo que queréis. Orad, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros propios deleites. También podríamos alegar, para sus propios caprichos. ¿Y por qué? Porque lo que están pidiendo es malo. ¿Y por qué Dios no te lo da? Porque es malo. Pero si yo no hago nada malo, no, lo malo no viene de afuera, lo malo está adentro, lo malo viene de adentro del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que los designios de los pensamientos del hombre, del corazón del hombre, eran de continuo el mal. Fíjense, hermano, que los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y Dios ve cuando tus pensamientos son malos. Porque todo pensamiento se convierte en ¿qué? En una acción. Todo pensamiento se convierte en una acción. Ahora, de los pensamientos salen, gloria a Dios, todas las acciones, sean buenas o sean malas. Y no vienen de afuera, sino vienen, vuelvo a reiterar, de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, nuestra manera de vivir, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo quieren que su vida cambie? ¿Cuándo quieren que su manera de vivir cambie? ¿Cuándo va a cambiar tu manera de vivir? Cuando cambien tus pensamientos. Hasta que tus pensamientos no cambien, tu manera de vivir no va a cambiar. Yo estaba, y lo voy a tirar, ¿no? Porque bueno, ya estamos en family. Estábamos hablando de algunos temas hoy con el ministerio, ¿no? Y el hermano Darío me salió, yo le dije, no me vengas con el discurso del fariseo, porque ya me salió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A veces, nuestro corazón, hermanos, nuestra mente, tiene pensamientos que están divagando. Y cuando nosotros, ¿cómo que se dice? Reaccionamos conforme a qué? A nuestro pensamiento. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que tenemos tantas cosas malas y esas cosas malas afloran. Estábamos tocando una situación, ¿no? Que el hermano Darío se puso ahí como la mamá conejo, a defender su conejito, pero no era el tema ese, pero él puso su postura, ¿no? Y yo estoy utilizando esto ¿para qué? Porque hay personas, hermano, que están haciendo cosas malas. Voy a decir al borracho Darío, habla mal de los borrachos, ¿qué va a hacer el borracho? No, tomar vino no está mal. Pero va a ser instantáneo. Va a saltar con esa reacción. ¿Defendiendo qué? Defendiendo lo que está dentro suyo. ¿Va entendiendo? Entonces hoy Darío estaba defendiendo su pollito. Pero el que tiene malos pensamientos, ¿qué hace? Va a defender lo que está haciendo mal. El adúltero va a defender su adulterio. El ladrón va a defender y va a decir, yo soy Robin Hood de corriente, yo le robo a los ricos y le doy a los pobres. Todo el que tiene malos pensamientos va a terminar defendiendo su postura. ¿Por qué? Porque ya se deleita, hermanos. Se deleita tanto en esos malos pensamientos que los termina aprobando. Y cuando nosotros aprobamos algo, ¿qué hacemos? Lo defendemos a capa y espada. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí usted tiene... No, vamos a tocar ese tema. Tiene un hijo, o tiene una hija, que es un desastre, pero desastre por dentro, fuera, por arriba, por abajo, por todos lados, un desastre. Y usted ve que lo que su hija está haciendo mal, testimonio, un desastre su vida, borracha, drogadita, ladrona de banco, un desastre, pero desastre total. Y a veces nosotros pensamos que no es mala,
No, lo que está haciendo, como es mi hija, por dar un ejemplo, es mi hija, no es mala, ella es una víctima de la sociedad. Ella es una víctima de este sistema. Ella es una víctima de las circunstancias. No es mala, es una víctima. Y viene un día y dice que mató a 3 de sus amantes. No, pero ella no es mala, la va a defender a capa y espada. ¿Por qué? Porque estuvo pensando tanto, hermanos. Su mente se estuvo cautivando tanto con esos pensamientos errados, que los termina aprobando. Y así sea su hijo, su hija, su esposo, el que sea el peor asesino del mundo, lo va a defender a capa y espada. Porque acá ya determinó en su mente, en sus pensamientos, ya determinó que lo que está haciendo no es malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso no tenemos que cerrarnos, hermanos, en lo que nosotros estamos haciendo. A veces los hermanos dicen, siempre se descuelga con algo raro. Pues yo siempre estoy tratando de buscar, como digo, siempre le busco la quinta pata al gato. Y si no tiene, me hago uno de barcilla, pero tiene que tener 5 patas. Porque si no, me quedo sin trabajo. ¿Cuánto dicen la mente? Pero siempre estoy buscando, ¿por qué? Porque lo que yo siempre hago es ver qué es lo que ustedes están pensando. Y siempre se los recalco. Anoche Pablo decía, no piensen más de lo que está escrito. Entonces yo siempre estoy hurgueteando y buscando la manera, atacando, a veces pinchando y viendo a ver cómo, porque necesito ver qué hay acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es mi trabajo, hermano. Mi trabajo es ver lo que están sirviendo, dense cuenta. O sea, algún día van a tener que intentar ver lo que otros tienen acá. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Pinchando. La mejor manera, pinche. Y usted va a ver. Si es espiritual va a estar ahí. Y si no, ¡ay! No, está faltando algo. Pero conforme, hermanos, no sean nuestros pensamientos, van a ser nuestras reacciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podemos nosotros aprobar lo malo. Por eso tenemos que llevar cautivo, o mejor dicho, sí, todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, pero primeramente la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Porque si nuestros pensamientos son por la palabra de Dios, nuestras reacciones, por consiguiente, van a tener un equilibrio. Vamos a tener una buena respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario, hermanos, nosotros nutrirnos de la palabra de Dios. Cuando más leemos la palabra de Dios, es cuando mejores son nuestros pensamientos. Esto tiene que estar en nuestra mente. Porque acá, hermanos, es en donde el enemigo viene a jugar sus estrategias. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestros pensamientos, no estamos continuamente pensando en la palabra de Dios, hermano, vamos a terminar haciendo un desastre. Mire un día domingo hoy, la iglesia llena, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están en otro lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si la iglesia tuviese, hermanos, acá, una mente renovada, estarían todos acá. Vemos iglesias que a lo mejor en doctrinas y en manejo están medio cachivachados, pero vemos que acá ellos tienen... Usted observe esto. Las iglesias que están más destartaladas, porque la cabeza está torcida, son las que más gente tiene. Pero aquellos, hermanos, que están destartalados en cuanto al caminar y en la doctrina, tienen algo bueno. Esto lo tienen acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te hablo con esas hermanitas que están todas hechas una Jezabel. Hable con aquellos que declaran y decretan y esto y aquello. Pero yo a veces una vez cuando fuimos al Tedeum allá, yo le dije, ¿cuántas cosas malas vieron? Y después le pregunté, ¿cuántas cosas buenas? No, se preocuparon en ver lo malo. Yo digo, no, aprendan primero a mirar lo bueno, porque algo bueno tiene que haber. Entre todo lo malo, algo bueno tiene que resaltar. Y a veces vemos todo lo malo, pero también tienen cosas buenas, hermanos. Muchos de esos, sus pensamientos, son por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en algún momento Dios los va a traer. Pero si nosotros no tenemos, la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestros corazones, hermanos, nunca vamos a ser completamente iluminados. Nuestros pensamientos no van a ser los correctos. Por lo tanto, nuestra vida va a ser totalmente desequilibrada. ¿Cuántos dicen amén? Porque la mayoría de las veces terminamos nosotros buscando la manera, hermanos, de poder aprobar lo que estamos haciendo.
Y todas nuestras actitudes, buenas o malas, nacen de los pensamientos. Dice Jesús que ahí, del corazón del hombre, nace, gloria a Dios, todo lo malo. Pablo decía que aquellos que obedecen a la carne solamente iban a cegar, a cosechar corrupción. El que siembra para la carne, dice, cosechará corrupción. Por eso, Pablo decía, animaba a la iglesia de los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 18, a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Todos los deseos, hermanos, con los cuales la carne pueda tentarte van a venir a tu mente. Ahí se lucha, ahí se pelea la batalla. Por eso Pablo, el llamado de Pablo es a ser guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Acá en Gálatas dice, 5:18, pero si sois guiados, reitera lo mismo que estaba hablando en Romanos, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, gloria a Dios, no estáis bajo la ley. Ahora, hermanos, esto es una palabra, muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención. Manifiestas, el versículo 18, no, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto de no estar bajo la ley? Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué significa esto, hermanos, de estar bajo la ley? Muchas veces me parece que lo hemos explicado, si mal no recuerdo, por ahí no. Pero el estar bajo la ley significaba estar condenado a muerte. Estar bajo la ley significa estar condenado a muerte. ¿Por qué, hermano? Porque la ley por sí misma no tenía la capacidad para poder salvar a nadie. O sea que, según dice la ley en Romanos, la carta a los Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. La ley exigía, hermanos, un pago por el pecado, y ese pago era la muerte. O sea, el estar bajo la ley significaba estar condenado a muerte. ¿Por qué? Porque la ley no tenía por sí misma, hermano, la capacidad como para poder entregar salvación a nadie. Ahora, el trabajo de la ley, apóstol Pablo dice que la ley era un ayo. O sea, la ley era un bastón, un guía. Más precisamente un guía, un ayo. Apóstol Pablo dice que la ley es un ayo, un guía, un bastón que nos guía ¿hasta dónde? A Cristo. O sea, la ley, para que usted pueda entender mejor, la ley fue dada para que a través de ella nosotros, el hombre, pudiese entender, hermanos, cuál era el carácter y cuáles eran los estándares de la moralidad de Dios. Y cuando el hombre se vio confrontado, hermano, por aquellos estándares, se dio cuenta, hermano, que no los iba a poder alcanzar. Que era imposible que él pudiese alcanzar salvación porque no podía cumplir todo lo que Dios estaba demandando. Pero el fracturar alguno de aquellos mandamientos, el quebrar aquella ley, el no obedecerla, acarrea muerte y condenación. Por eso, hermanos, estar bajo la ley era estar condenado a muerte. Dios con la ley nos demostraba a toda la humanidad en aquel tiempo, nosotros no estábamos todavía, demostró a toda la humanidad, demostró a su pueblo, al pueblo de Israel, hermanos, que no podían ser como Él. Que por más que intentasen, que por más que se esforzaran, no tenían la capacidad de ser igual a Dios. No podían ser igual que Él, en conducta, en carácter, en ética, en nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros, ¿cómo podíamos cumplir, hermanos, con el pago que demandaba el quebrantar la ley? La paga del pecado, o sea, la paga del quebrantar la ley, dice Pablo en Romanos, ¿qué es? Es muerte. ¿Cómo nosotros, hermanos, podíamos cumplir con este requisito de dar el pago por no cumplir
lo que Dios estaba estableciendo a través de la ley. No podíamos. Por eso, gloria a Dios, vino Jesús a morir en la cruz y cumplió con ese pago. Para que de ahí en adelante, hermanos, nosotros podamos comenzar a ser guiados nosotros, siempre nos pongo nosotros, para que de ahí en más, todos aquellos que creyeren tengan esa posibilidad de poder comenzar a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y de ahí en más, al ser guiados, al estar bajo la tutela del Espíritu de Dios, recién ahí poder ser hijos de Dios. Recién ahí, hermanos, poder tener una mente renovada y poder comenzar a pensar en las cosas del Espíritu. Porque el pensar en las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese todo lo que tuvo que hacer el Señor, hermano, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios estaba queriendo hacer con la iglesia. El primer ministerio, hermanos, del Espíritu Santo de Dios, el primer ministerio es guiarnos a la verdad en cuanto a Jesucristo. Ese es el primer ministerio del Espíritu Santo. Guiarnos a toda la verdad acerca de Jesucristo. Ahora, también nos guía al arrepentimiento, nos guía a la fe, nos lleva, nos encausa, nos guía, hermano, gloria a Dios, a poder obedecer los mandatos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva, hermano, a confiar completamente en Él. Alumbra nuestros entendimientos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, jamás podríamos confiar plenamente en Dios. Sin el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, jamás tendríamos fe. Jamás, hermanos, entenderíamos que tenemos que arrepentirnos. Nuestros entendimientos jamás serían alumbrados, seríamos completamente ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios. Todo ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos permitir, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros tenemos que ponernos bajo la tutela del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros entendemos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero este mismo Espíritu Santo es el que nos guía a la fe. Y lo va a hacer durante el resto de toda nuestra vida. Durante todos nuestros días de esta vida terrenal, el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando. ¿Para qué? Para que podamos tener fe y para que podamos agradar a Dios. Sin el obrar del Espíritu Santo, hermano, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo es el que produce fe. Vamos a ir al Salmo 138. Salmo 138. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo David. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué está diciendo David? Hermanos, que Dios no va a desamparar la obra de sus manos, o sea que el obrar del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo va a estar de continuo en la vida de aquellos que en Él creen. ¿Cuántos dicen amén? Debemos convencernos, hermanos, que la única forma de que nosotros podamos, gloria a Dios, andar en la fe, de que nosotros, hermanos, podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el obrar del Espíritu Santo, hermano, es continuo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, nos conduce a la comunión con Dios. El Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene, hermanos, como producto de la guía
constante del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano. Ahora, el Espíritu Santo nos lleva, hermanos, a ser regenerados. Fíjese, le estoy declarando toda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a ser regenerados. Por eso necesitamos nosotros mantenernos bajo la tutela del Espíritu Santo. Un guía, ¿qué hace? Un guía de pesca, ¿qué hace? Guía ordena. ¿A dónde va el guía? A donde le dicen. ¿De quién recibe órdenes el Espíritu de Dios? De Dios mismo. Ahora, ¿el Espíritu Santo viene para obligarte? Solamente te guía, nada más, te muestra el camino. Para eso vino el Espíritu Santo, te muestra el camino. No te va a forzar, no te va a obligar. Solamente quiere guiarte, solamente quiere mostrarte cuál es el camino. Ahora, esta conducción del Espíritu Santo, hermano, no es temporal. Es una conducción temporal, permanente, es una obra permanente, está en el día a día. Hermanos, Él no deja que su obra quede incompleta. Él dice que Él mismo comenzó la buena obra, dice que Él mismo la va a perfeccionar. O sea, el Espíritu Santo va a ir obrando. El Espíritu Santo, hermanos, va a ir tutelando, va a ir guiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la madurez. Hasta que el creyente llegue al estado de madurez. ¿Y después qué hace? ¿Lo deja? No, lo sigue guiando. De gloria en gloria y de poder en poder, según dice el libro de los Salmos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no se detiene. Los que a veces nos detenemos en el camino somos nosotros. No dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Impedimos, hermanos, que la voluntad de Dios, gloria a Dios, se haga. ¿Por qué? Porque todavía no somos lo suficientemente espirituales. Y no queremos reconocer que todavía seguimos siendo carne. Y que la carne va a quedar subyugada. Pero la carne no muere. ¿Cuántos dicen amén? Usted se corta una mano, la tira ahí, se seca y se murió esa carne, pero todo lo otro que queda sigue siendo de carne. Por eso Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala. Pero ojo, porque si tu ojo te es ocasión de... me saca la mano, me tengo que sacar el ojo, sí, porque sigue habiendo carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Espíritu Santo, hermano, quiere controlar la parte espiritual, el hombre interior, pero el de afuera es de carne. ¿Va entendiendo? Y no muere. Es una lucha continua. Así como el obrar del Espíritu Santo es continuo, hasta que se complete la obra, hasta que suene las trompetas o hasta que usted parta con Cristo, la carne también tiene un trabajo continuo. Ir en contra del Espíritu, todos los días, todas las noches, todos los años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo ahora cómo es el tema? Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu. La carne, soy guiado por el Espíritu, ya la carne sigue estando ahí, va a seguir teniendo ganas de andar cochineando. Pero cuando nuestros pensamientos están guiados por el Espíritu de Dios, cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, la carne está quietita, está subyugada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior que está controlando. Amén. Pero cuando esa fuerza superior nosotros no le permitimos, hermano, que siga controlando nuestra vida, ahí comenzamos a tener, gloria a Dios, problemas. Porque comenzamos a tener nuevamente deseos puramente cochinos y humanos. Comenzamos a tener malos pensamientos, comenzamos a tener malas actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, todo esto es influido por la carne. ¿Para qué? Para que siga habiendo lucha. El diablo no duerme. Decía la alabanza, ¿te acordás? Ten confianza. El diablo no duerme. No duerme. El diablo no duerme. Está continuamente batallando en contra de nosotros. Pero a veces nosotros dejamos de vigilar, hermano, le damos demasiado lugar y no nos damos cuenta cuando el enemigo comienza a ganar terreno. Hay una parte en nosotros, hermano, que ha renacido. ¿Cuál es? Hay una parte de nosotros que ha renacido de nuevo. ¿Cuál es? ¡Yuhu! ¿Cuál es? Hay algo que venimos hablando en los últimos cultos de esto. Hay algo en nosotros que ha renacido. ¿Qué es? Nuestra mente es renovada.
Nuestra mente fue renovada. ¿Por qué? Por el obrar del Espíritu Santo. ¿Y la carne fue renovada? No, la carne sigue siendo carne. Por eso, hay algo en nosotros que fue renovado, nuestra mente. Cuando tenemos la mente de Cristo, ahí sí podemos permitir al Espíritu Santo que nos guíe. Pero no nos olvidemos, hermanos, que la carne no puede ser regenerada. La carne no puede ser reformada. Al violador lo meten en un loquero, los psiquiatras, y tratan con él, le hacen recuperación, y sale de ahí, y primero violador, cuando sale de ahí violó 16. ¿Por qué? La carne no puede ser reformada, la carne no puede ser regenerada, la carne no puede ser restaurada porque es carne. ¿Y qué quiere? Quiere carne. La carne quiere hacer la voluntad de la carne, nada más, que es contraria a los designios del Espíritu. Por eso hay algo ya renovado en nosotros, hermanos. Ahora, ¿andamos en la carne? ¿Sí o no? Sí. Continuamente andamos en la carne, pero ¿cuál es la diferencia? Estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. Andamos en la carne, pero hay uno que te dice, no, mire, ¿qué dijiste? ¡Ay, basta! ¿Qué estás haciendo? Estamos continuamente bajo la tutela del Espíritu Santo. Ahora, porque estemos tutelados por el Espíritu Santo, ¿quiere decir que la carne murió? No, continuamente estamos recibiendo, ojo, guarda, chaque. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos va tutelando, nos va guiando, no nos va a forzar. Si usted le pega la patinada porque su carne quiere, no le eche la culpa. ¡Ay, diablo! No, te gustó. Acá ya estaba pensando cómo hacer la porquería, decían las viejitas de antes. Cuando decimos porque no estamos hablando de algo feo, el pecado, pecar de cualquier manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dicen un lenguaje religioso dentro de la iglesia. ¡Ay! El hermano Darío cayó con la hermanita Juanita, cayó en pecado. No le digan a la esposa. Bueno, se enteró. Hermana, tu esposo cayó en pecado. Y ese cayó en pecado es como que el tipo venía bien y vio, no vio el pozo y se cayó. Pero cuando lo llevamos, hermanos, a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, no. El tipo venía teniendo pensamientos que no eran los mejores, pensamientos no correctos, que llegó a un momento de tanto pensar en eso que terminó aprobando. Estás muerto, Darío, hoy, estás en el banco del acusado. Pensó tanto en eso que hasta que dijo con cierto grado de aprobación, y bueno, la carne es débil, el espíritu es dispuesto, pero bueno, la carne es débil, y se permitió un desliz. Dicen, cayó. No, ya venía pensando. Ninguno cae de golpe. Ninguno peca de golpe. A no ser que no sea cristiano. Si un carnaza cochino va a pecar porque ya está acostumbrado. Le nace el pecado. Le brota, le emana por los poros. Pero el cristiano no puede caer en pecado. ¿Cuándo cae? Para caer ya primero se salió del carril hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen gloria? Viene pensando, el froneo del griego, con cierto grado de aprobación. Y cuando ya él lo aprobó, dijo, no tengo más fuerza, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué les pasa eso? Porque no se mantienen bajo la tutela permanente del Espíritu Santo. Para eso, hermanos, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Pensar en las cosas del Espíritu, ¿qué es? Nutrirse de la palabra de Dios, para que tengamos pensamientos por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7.
Versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y después sigue el discurso de Pablo, ¿no? Fíjese lo que dice en el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Frutos para Dios. Ahora, el Señor con su muerte nos dejó libres de la ley del pecado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que andemos de cualquier manera? No, para que llevemos frutos para Dios por medio de su muerte. O sea, es necesario que el cristiano lleve ¿qué? Lleve frutos. Hermano, la única forma de llevar frutos es teniendo buenos pensamientos. Ahora, ese es el propósito del Señor, que llevemos frutos. ¿Por qué? Porque todo pámpano que no lleve frutos será cortado y echado al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vinimos a Dios, hermanos, no porque se nos dé la gana, digo siempre, por las escrituras lo decimos, sino porque Él nos atrajo. ¿Y nos atrajo para qué, hermano? Para que seamos sus hijos, para que seamos hijos de Dios. No para que andemos en la vanagloria de nuestros pensamientos, sino para que seamos directamente guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu, las cosas de Dios están en el primer lugar en nuestra vida. Decíamos anoche claramente por la palabra, no pensemos más, hermanos, de lo que está escrito. No intentemos aprobar nuestros pensamientos que sabemos que son contrarios a la palabra. No intentemos justificarnos. Permitámosles a que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo te muestra, arrepiéntase. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que nosotros, que ese proceso, hermanos, se complete. Hay una obra que se tiene que completar. Hay una obra que se tiene que terminar en nuestras vidas. Pero siempre y cuando nosotros le permitamos. El cuerpo, vuelvo a reiterar, hermanos, no puede ser regenerado. El cuerpo nunca te va a llamar a la oración. La carne nunca te va a llamar al ayuno. La carne nunca te va a llamar a hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde te va a llevar? A saciarla. La carne quiere ser saciada. En las mujeres la carne quiere andar mostrando todo. Porque pasa por la calle y le dicen, ¡wow! ¡Churra! Y, me dijo churra, un filisteo no importa, pero hay algo que le movió la carne y la carne se puso contenta, ¿no? Entonces andan ahí las cristianitas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Ay, me dijeron linda! ¡Ah! ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no es así? ¿La carne qué quiere? La carne quiere llevarte a pecar. Eso quiere hacer la carne. La carne no quiere ser reformada. La carne le gusta como está contenta como está. Y cuando más alimentamos nuestros pensamientos, hermanos, que son contrarios a la palabra de Dios, más vamos alimentando nuestra carne. Ahora, nosotros, a través de la palabra, podemos ver que el Espíritu nos va a guiar continuamente, pero ¿de qué manera? A través de la palabra. Acá apóstol Pablo dice que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos entender que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo condena de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos libertades en Cristo, ¿para qué? Para cumplir la palabra y para hacer su voluntad, no para vivir como se nos da la gana. Hoy usted le pregunta a los cristianos y dice, no, tenemos todas las libertades en Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser unos libertinos? No. Tenemos libertad, ¿para qué? A través del Espíritu Santo, para vivir, hermanos, bajo la tutela del mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá dice, manifiestas son las obras de la carne, y nos está haciendo una referencia acerca de las 17 obras de la carne, que son el resultado de todo aquello que le agrada, valga la redundancia, a la carne. Ahora, la carne está subyugada, si nosotros le permitimos a que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, está subyugada por el Espíritu. Pero ojo, no está totalmente gobernada. ¿Entienden lo que le quiero decir?
¿Qué le digo yo a las jovencitas? Se ponen de novio, vos allá, yo acá. Ese noviazgo cristiano. Hoy las noviecitas cristianas yo las veo y están peor que las mundanas, pero santamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre les digo a las mujeres, ¿te acordás lo que yo te decía a Araceli en la escuela? Ojo con esos caranchos. No les dé la mano, no los toques, porque te tocaron, fuiste. Te abrazaron, fuiste. Te tocaron el pelo, fuiste. Y fue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo cuando le explicaba ella no entendía. Porque la carne quiere ser alimentada. ¿Va entendiendo? Ahora, nosotros no podemos permitirle, hermanos, que la carne sea alimentada. Ahora, siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir teniendo cuidado. Porque la carne está viva. ¿Cuántos dicen amén? Produce obras muertas, cochinadas. ¿Pero está muerta? No, está subyugada. No está muerta. La carne no está muerta, está viva. Dicen muchos, no, dígale que tiene al lado. Romina, dígale que tiene al lado, pegarle un buen cachetazo. Date vuelta para atrás y pegarle un buen cachetazo a la hermana Tamara. A ver qué hace la hermana Tamara. No va a hacer nada porque estamos en la iglesia. Pero por dentro va a decir, mira, vas a... ¿Cuánto dicen lo que digo? ¿Está muerta la carne? No, no está muerta. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, antes de reaccionar tenemos un guía que nos va a decir, ojo, doblar a la izquierda. No, doblar a la izquierda. No, pero yo me aguanto, doblar a la izquierda. Y bueno, doblo a la izquierda. Y evitamos un problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La carne continuamente quiere ser, hoy me pasó a mí. Hoy me mordió, hoy fue el día de los perros. Viene uno, me muerde. Me di vuelta. Me dicen, ¿qué? Salieron como 4 en la casa. Digo, ¿vale la bicicleta? ¿Qué? Le digo. Ojito con lo que vas a decir. Hice más o menos 20 metros y sale uno y me dice, bajé la bicicleta y la carne hizo... Dije, ¿cómo? Y dije, y no sé qué me decía, que le dije, Señor. Y quiero voy para allá, voy para allá, dije, ganó el espíritu. Pero la carne está para allá. ¿Cuánto dice? Me murió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Está muerta la carne? No, está viva. Pero cuando viene ese momento, ahí es donde nosotros podemos ver si estamos guiados por el Espíritu o estamos guiados por la carne. ¿Va entendiendo? El Espíritu subyuga, renueva nuestra mente, pero la carne está ahí, sigue siendo carne. Para la carne no cambió nada. No cambió nada. Antes mostraba todo, ahora no muestra, pero ¡ay, está muerta! No, sabes que viva y está con unas ganas de volver a pasar a los titulares. Está ahí, está ansiosa, hermano, para resurgir nuevamente. La carne como el ave fénix, siempre quiere resurgir de la ceniza. ¿Cuánto dicen? Está ahí, no está muerta y no puede ser reformada. Por ese cuentito de los cristianos que dicen, ¡ay, hermanito! Un día le dije a un hermano, no te quiero ver en la casa de la hermana. Y fui a la casa de la hermana y dije, hermana, que está asistiendo a la iglesia, yo soy el pastor, tengo autoridad espiritual, le prohíbo, hermana, que reciba a este hermano sola en su casa. ¡Ay, sí, menos mal que me dice, pastor! 2 veces más la visitó. La tercera se quedó a vivir ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Ay, pero hablábamos de Dios! Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ya hicieron. ¿Qué hicieron? Yo les dije lo que iban a hacer. Hicieron. ¿Por qué? Porque somos demasiado espirituales. Sí, pero la carne sigue siendo carne. ¿Va entendiendo? La carne es carne. La carne no está muerta. La carne cuando más se la subyuga es cuando más desesperada está por pasar otra vez a las primeras planas. Cuando más ganas tiene de vivir y de hacer cosas raras. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo natural, hermano, y les pasa a todo el mundo. Ahora, acá en Gálatas estábamos viendo todas, hermanos, una especificación que hace Pablo acerca de todas las obras de la carne. Vemos, hermanos, gloria a Dios, que las obras de la carne, a diferencia de lo del Espíritu, que son frutos, los frutos tienen vida, las obras son muertas, no producen vida, producen muerte. Pero las obras de la carne resaltan. Las obras de la carne resaltan.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son evidentes, hermanos. Se pueden ver, se pueden percibir. El eiro del griego. Ver, percibir, entender. Hermanos, son palpables, son identificables. Amén. Esas son las obras de la carne. No producen nada bueno. El mundo las conoce. Por eso cuando, hermanos, catalogan de malos cristianos a muchos, lo hacen porque ellos conocen, hermanos, cuáles son las obras de la carne. No solamente que las conocen, las practican con cierto grado de aprobación, llegando al deleite. Amén. Hoy yo venía y dije, pasé y vi una botella tirada en la calle, gancia. Y dije, gancia, hielo, limón, un asadito, no es pecado el asado, por ende gancia tampoco, porque la palabra no me lo prohíbe. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces empecé a tratar de buscar cierto grado de aprobación porque me vinieron ganas de tomar gancia, después de no sé cuántos años. Y dije, Señor, el único problema sería que si me tomo un vaso después me iba a predicar todo torcido, pero ese día no me voy a predicar. Y después dije, Satanás. Y en la boca sentía un... Como me decía mi hija, la lavanda, salíamos y me decía, debe ser rico lo que está comiendo aquel, ¿no? Pero te digo nomás, debe ser rico, ¿no? Porque estaba pidiendo. Y como no le esperaba, iba y le decía, yo le dije a mi papá, y como mi papá no me entendió, convidarme le sacaba. Era un peligro. Iba y le sacaba al otro y comía a ella. Y ella decía, no, debe ser lindo, ¿no? Ese gustito otra vez. La carne estaba ahí diciendo, qué lindo, un asadito, ahí con un aperitivo. Y la carne decía, no está prohibido, porque la Biblia no lo prohíbe. Lo que sí prohíbe es que no nos embriaguemos en vino, pero no habla de gancia. ¿Cuál dice gloria a Dios? En el vino de disolución, de gancia no dice nada. Entonces, si la Biblia no lo desaprueba, ¿qué quiere decir? Que no es malo. Está dentro de lo permitido por Dios. Y estaba ahí la carne, y después dije, Satanás. Y después dije, ¿qué tiene que ver Satanás? Perdóname, diablo, este soy yo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿No le viene a veces esos pensamientos? Que piensa algo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y medio que por ahí piensa tanto, ya pensó 10, 15 minutos en eso y medio como que ya le está buscando la manera de poder aprobarlo por la palabra. No es tan malo, ¿eh? La carne dice, no. Yo te voy a explicarte, dice la carne. Mirá, vos tenés que hacer así, porque Dios dice esto, y Dios no va a decir nada más. O sea, Dios te dice, no piensen más de lo que está escrito. O sea, no está escrito, entonces no pienses más, metele gatú. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Veo que si no, cuando nosotros queremos aprobar algo, ¿lo podemos aprobar? Porque estamos pensando y nos comenzamos a regocijar en lo que no debemos regocijarnos, y ya nos comenzamos a deleitar y le buscamos la forma para probarlo, hermano. Y te puedo asegurar que si le buscamos la vuelta se la encontramos, porque la carne es astuta. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí en ese mismo interín que va haciendo el Espíritu Santo, te dice, no sea tonto. Después te dice, no, no sea bobeta. Entonces ahí uno dice, no, hasta ahí no. Puedo ser tonto, pero jamás bobeta. No lo voy a hacer. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El Espíritu Santo siempre, hermano, nos va tutelando para que nosotros no cometamos aquellos errores a través de los cuales terminaríamos deleitando a la carne, que vuelvo a reiterar, no está muerto. Nuestros deseos son los deseos de la carne. Pero también tenemos los deseos del Espíritu, y el Espíritu quiere buscar de Dios. La carne no quiere saber nada con Dios. La carne quiere ir donde están todos ahí, al festival de los chicos, cuando dicen gloria a Dios. Después van a venir ahí, queremos buscar de Dios, y sí, pero la carne a veces es más fuerte. Y dice, ay, yo no sé por qué hice esto. Porque la carne está viva.
¿Y cómo puede ser entonces que si el Espíritu gobierna, la carne va a estar? No, el Espíritu gobierna el Espíritu. ¿Va entendiendo? La carne sigue siendo carne. La carne sigue siendo carne. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y solamente los que son hijos de Dios, dice la palabra, son guiados por el Espíritu de Dios. Los otros no pueden. No pueden. El que dice ser hijo de Dios, pero no permite que el Espíritu Santo lo guíe, lo acompañe, hermanos, no es hijo de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por las evidencias. Son visibles. Uno puede comprobar, hermanos, los que están en la carne y los que no están. Otro día tuvimos una situación con Darío, con un hermano, vimos una situación, ¿no? Y después a los 2 días vino un hermano y me dice que vio a este hermano en un lugar, en una oficina pública, y se había un montón de guainas. Y él era un dicharachero, y que si lo ve la esposa le va a dar unos santos. Y el tipo estaba hecho un chinchulino, como digo yo. Y cuando lo vio a este hermano y a otra hermana que estaba con este hermano, se quedó ahí y se puso todo colorado. Pero saltó evidente que está en la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente de afuera a veces acusa a los cristianos de malos cristianos, porque ellos tienen conocimiento de cuáles son las obras de la carne, porque ellos las practican, ellos las disfrutan y se deleitan y están continuamente pensando en ellas. Ahora el problema está cuando hay uno que dice ser cristiano y está continuamente pensando, hermano, en las cosas de la carne. No puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, esa guía, ese caminar con el Espíritu produce vida y paz. ¿Cuántos dicen? Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, hermanos, en este tiempo. Por eso yo siempre les digo, ojo, lo que siempre resalta más en la iglesia, ojo la jovencita, ojo con los caranchos. Otra vez una hermana. La hermana venía y me bendecía y me traía esto y me tenía aquello, y después anduve diciendo en la iglesia que a todas las hermanas se creían no se acercaran a mí porque ella era mi novia, era mentira. Obras de la carne, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, hay que mantener distancia en todo. La mujer es casada, ojo, y la que no está casada, más ojo. ¿Va entendiendo? En todo. Los esposos y las esposas, ojo. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne sigue siendo carne. No le busque la quinta pata al gato. No ande discutiendo con la gente, porque en cualquier momento se le va a escapar la ficha y le va a meter un tortazo a alguien. ¡Ay, porque soy espiritual! No, porque la carne sigue siendo carne. Que ustedes saben, trato de ser cada vez más espiritual, pero hay situaciones en las que me planto, que a veces digo, basta, por favor, basta. Y a veces ya con un tono elevado, basta. ¿Por qué? Porque está a punto de explotar algo. ¡Basta! Para que me entienda, a cualquiera, a veces hablamos con gente, bueno, ¿sabes qué? Yo te pido un favor, basta. ¿Qué te pasa? Yo no soy cristiano para que no esté en la iglesia, para que me venga. Por eso estamos fuera de la iglesia, pero entendeme, por favor, basta. ¿Está? Hasta acá, basta. Porque la carne se empieza ya. Y cuando la carne se empieza, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que bajar un cambio. ¡Ay, porque soy espiritual! Y el espiritual andaba como un día de los pastores los cachetazos, cuando se armó lo de la Filadelfia. A las trompadas, Natalio Ay de Canal 5, un desastre, todos los cristianos escrachados. ¿Cómo puede pasar eso en la iglesia? Porque no se dieron cuenta todavía que por más espirituales que son, hermanos, o que sean, la carne está viva. ¿O no? Qué tremendo, ¿no? A veces pensamos que porque estamos en la iglesia ya, ¡ay, la carne murió! Ojo, porque de tanto que va el cántaro a la fuente, dice un dicho mundano, un proverbio mundano, tanto va el cántaro a la fuente que se perdió la fuente y se rompió el cántaro. Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. No demos lugar a la carne. La carne, entienda, está ahí. Ustedes saben de lo que estoy diciendo. La carne está ahí. Hoy está orando espiritual en la iglesia y mañana en la casa. ¡Ah! Y tu hijo dice, ¿qué le pasa a la loca esta? Y le pegó una buena tongueada. Y a los 5 minutos se va a orar. Y después se ha dicho una espiritual. ¡Ay! ¿Pero qué te pasó hace un rato? Ay, nada. Estaba un poco luchada. Lo mató a piña. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y el hijo dice, ¿esta es espiritual o qué? No, y es espiritual. Pero la carne está viva. ¿Va entendiendo?
que tener cuidado, porque yo siempre, veo que estoy siempre tratando de corregir un montón de cosas y a veces ustedes no entienden por qué. Porque hay cosas que todavía nosotros no alcanzamos a comprender. Pensamos que porque ya venimos a orar, ya somos, ¡ay, súper espirituales! ¡Ay, qué espiritual que soy! Todas las noches vengo a orar, oro a la mañana, a la tarde y a la noche, 3 veces por día, como oraba Daniel. ¡Oh, glorias! Y al otro día, como vi un pastor un día agarrando a patada una oveja. No, lo que pasa es que tiene lana, como tiene lana no le duele. Lo pateó todo mal. Yo dije, uy, ande patada espiritual. No, es un hombre espiritual. Pero también es muy nervioso y la carne no está muerta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Recuerde esto, hermanos. Deje que el Espíritu Santo lo guíe y no satisfaga los pensamientos que terminan siendo obras de la carne. No alimente la carne. No se confíe. No se confíe. La carne no está. Una vez estábamos, yo, hace años, ¿no? Estábamos en una reunión de ministerio, bien conceptuado en ese ministerio, era uno de los líderes, y uno de los hermanos que estaba ahí me sacó, en serio, me sacó. No costaba mucho sacarme, ¿no? Pero me sacó en menos tiempo que lo que me sacaban los otros. Y no pude ser muy espiritual. Yo tenía un yeso, ¿no? Y me levanté en la mesa, una mesa larga, estaban los pastores, todos los líderes, y me levanté y le dije, Diego, me pararon, me estaba por decapitar. Terminaron, salimos de la iglesia y me quedé en la puerta, esperándolo, estaba hecho una fiera. Y el que era mi padre me decía, Alexis, vos sos un hombre espiritual. Sí, pues te lo voy a matar, no como das cuenta. Con toda mi espiritualidad, y el otro salió por la otra puerta. El otro que era espiritual vino a la casa con un cuchillo y se despidió de la esposa, porque allá iba. Y no sabía cómo uno de los dos iba a terminar mal. Y él se fue para allá, se cayó una zanja. Nunca llegó con el cuchillo. Y ahí yo entendí. Oraba, buscaba, ayunaba, estaba en mi primer amor. Pero me saqué y casi le arranqué la cabeza a un hermano en una reunión dentro de la iglesia. Entonces entendí que la carne no estaba muerta. Empecé a ver, a investigar por la palabra, por cómo podía haber pasado esto. Vivía orando, vivía ayunando. Y cuando me doy cuenta me di, ya estaba los tortazos y dije, que algo pasó. Y yo le echaba la culpa al otro. Y un día estudiando, porque eso me llevó a estudiar un poco más este aspecto de la palabra, me di cuenta que la carne estaba viva, que la carne no estaba muerta. Y a partir de ahí en adelante tuve mucho cuidado con eso. Y siempre después cuando empecé a enseñar, enseñé eso. Ojo, porque la carne está ahí. La carne no está muerta. Y siempre va a buscar, hermanos, por algún medio, el ser satisfecha. No satisfaga los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y trate de andar en el Espíritu. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios pueden permitirle al Espíritu que mantenga subyugada la carne. Pero la carne, hermanos, cuando nosotros estamos un poco vacíos de Dios, va a aflorar. Va a aflorar. Yo a veces soy clarito, soy sincero, muchos me dicen, este hombre está loco. A veces me levanto, yo alguna vez se levantó mal. Qué espirituales que son. ¿A quién quiere ser pastor? A ver, un pastor, una pastora por ahí. Yo diría que me levanto y me bajo y miro. Mi esposa ya me conoce los gestos, ¿no? Cuando yo hago así y ya no hablé, no me mire, no me toque. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y pertenezco, pues voy a ir al exilio hasta que se pasa la ayuda. El Espíritu te dice, tranquilo. Y la carne está buscando. ¿Qué pasó? ¿O no, Darío? ¿Pasa o no pasa, no? No decimos nada, ¿no? Pero es una lucha ahí. El Espíritu dice, tranqui. Y la carne te dice, mira el gato. Hoy se me escapó el gato. Hoy se me escapó el gato. Le voy a mandar y se me escapó. Sabía que estaba por ser extraditado y ahora se me pasó. A los 10 minutos le dije a mi esposa, se me pasó. Pero le dije a Lía, andá a buscar al gato, metelo en una bolsa. Y ya le hizo miau. Se salvó porque ayer le pegué un par de chirlos. Y mi suegro dice, el gato está ungido. No, cobró. Cobró. Y te ve y corre. Claro, el gato sabe cuando estoy en la carne y sabe cuando estoy espiritual. Pero, ¿estaba espiritual o estaba en la carne? No, estaba espiritual.
¿Y qué pasó con la carne? Y la carne quería desatarse, la carne quería desbocarse. Entonces, por más que andemos en el Espíritu, hay que tener cuidado, hermano, porque a veces nos equivocamos y porque andamos en el Espíritu decimos, ¡ah! Rambo usa la manga larga, rica la fanacoa, y andamos ahí hechos unos espirituales bárbaros. Y después terminamos cachivacheando, porque no tomamos conciencia, hermanos. No tomamos conciencia de que la carne está viva y que en donde nosotros nos descuidamos por 1 milímetro la vamos a alimentar. Y cuando la alimentamos, yo te puedo asegurar que catástrofes van a venir sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios piensan en las cosas del Espíritu. Yo hoy andaba en la calle y vengo pensando, ¿no? ¿Qué predico? ¿Qué? Y vienen sumando. Y por ahí la gente me para, ¿no? Y vuelvo yo y me dicen cosas y por ahí le digo gloria a Dios, por ahí le digo algo. Me dice, ¿qué? No, yo estoy con la... Ah, me dice, ¿cuántas novias tiene? No tengo novia, tengo oveja. Me dice, ¿qué es veterinario? Le digo, no, yo me entiendo, le digo. Y la gente a veces queda medio como diciendo, yo estoy con mis pensamientos, ¿no? Pero también está en esos momentos que por ahí uno está pensando en alguna pavada y la carne está buscando. Entonces, la carne siempre está vigente, hermanos. Pero el Espíritu a la vez está dispuesto. Si nosotros estamos dispuestos, el Espíritu está más dispuesto que nosotros. Pongámonos bajo la mano de Dios, pongámonos bajo la tutela del Espíritu Santo, hermano, ¿para qué? Para que podamos nosotros en este tiempo decir que somos hijos de Dios. Nos ponemos de pie un segundito, oramos a Dios, damos gracias a Dios en esta noche.